rocking the nation. Life is the answer to all the questions. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy nos encontramos en un episodio de Última Instancia, donde el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, un tema donde tenemos que profundizar y analizar, que tiene una relevancia a mediados del siglo XX, finales. Y pues yo le cedo los micrófonos aquí al maestro Baldomero Mendoza para que nos platique a quién tenemos hoy en la mesa, de qué vamos a platicar y para introducirnos al tema. Bueno, el día de hoy nos acompaña, como ya pueden ustedes observar y escuchar más adelante, que nos van a seguir a través del podcast, al maestro Eduardo Martínez Bastida, buen amigo, compañero de la Facultad de Derecho, especialista en temas en materia penal, y que el día de hoy nos hace el favor de platicar sobre lo que es el derecho penal del enemigo, o el enemigo en el derecho, o todo lo que pueda platicarnos el maestro, que ha tenido bastante bien a estudiar el tema, que bueno, nació en 1985 como tal, definido en una conferencia que diera Gunther Jacobs, al definir al derecho penal del enemigo como una situación descriptiva y no prescriptiva, y tantas cosas que el día de hoy, incluso en México, se habla mucho del tema, dada la política de seguridad que ha desplegado los gobiernos panistas, principalmente con el gobierno de Felipe Calderón. Para hacer ese programa, como vemos, está nuestro compañero de Delchi, Baldomero Mendoza, y el maestro Eduardo Martínez Bastida. Pues bien, maestro, ¿qué debemos de entender por derecho penal del enemigo? Y iniciando, ¿por qué se origina el estudio de esta circunstancia? Gracias, Baldomero. Mira, yo quiero entender por derecho penal del enemigo, tal vez tú difieras, que también eres un gran especialista, pero yo quiero entender una construcción normativa, una construcción lingüística artificial que viene de alguna manera a darle legitimidad a la parte reductiva de los derechos fundamentales. Todas estas normas que vemos en un momento determinado en donde los derechos fundamentales aparece que se empiezan a erosionar, a coartar, son producto de una ideología sincretizadora de derecho penal del enemigo. Ahora, si bien es cierto lo que dices, que Jacobs por ahí dijo que él solamente era el nuncio que llevaba malas noticias y que él no había creado nada, no debemos soslayar, no debemos pasar por alto que la teoría de la imputación objetiva, cuando culmina Jacobs hablando de un riesgo jurídicamente desaprobado, pues no es más que el parteaguas para el propio derecho penal del enemigo. De ahí, creo yo, tiene que ver mucho esta doctrina con el derecho penal del enemigo, porque cuando analizamos quiénes son los enemigos, pues precisamente son los entes que son riesgosos para la sociedad. Y el crear un riesgo jurídicamente desaprobado, nosotros a nivel dogmático lo estudiamos como imputación objetiva, pero a nivel pragmático se materializa, creo yo, en un derecho penal de enemistad. De esto que nos platicas, Jacobs insiste mucho en que él jamás hace una propuesta sobre lo que él denomina un tanto una política en el tratamiento de los criminales, o bien en la elaboración o estar a favor de las leyes de combate o de lucha. Él dice que tan solo describe, pero no recomienda una prescripción sobre los mismos. ¿Qué opina respecto de estas observaciones que hace Jacobs? Bueno, que como siempre Jacobs, un gran filósofo que nos pretende enredar en demasía, si bien es cierto lo que él dice es yo solo analizo un fenómeno en naturaleza descriptiva, no menos es cierto que él ha sido uno de los grandes impulsores del propio derecho penal del enemigo cuando analiza las famosas normas de flanqueo o la anticipación a punibilidad de actos preparatorios, que es precisamente esa conferencia de 1985 a la cual tú hacías referencia, y él le da cierta legitimidad a esta anticipación de punibilidad, y con esto pues quieras que no es una de tantas características que tiene el derecho penal del enemigo. Estas normas de combate o de lucha, en realidad, ¿qué tanta necesidad se tienen o cuál es la viabilidad de que existan? Suponemos que cada vez que existe una norma de flaqueo o una norma de combate, implica necesariamente restricción de derechos hacia quienes vamos a combatir. Para el caso de que existan, en el caso de México, que mucho se discute, que hoy día es uno de los grandes ejemplos, o por ejemplo también en el caso de Italia cuando se combatió a las mafias, estas normas se caracterizan por eso, por debilitar o limitar los derechos fundamentales. Sí, pues de hecho esa es la primer gran característica de un derecho penal del enemigo, esa necesidad de reducir, acotar, suspender derechos fundamentales.
Creo yo que de manera práctica el artículo 16 constitucional es el mejor ejemplo. Te hablan ahí de un arraigo y una de los requisitos, una de las condiciones para que se dé el arraigo en delincuencia organizada, como dice el 16 constitucional, es siempre y cuando sea necesario para el éxito de la investigación. Si interpretamos a contrario sensu, lo que nos está diciendo el legislador es que si no, la autoridad que investiga no arraiga, no priva de la libertad al gobernado y en ese momento lo está investigando, pues la investigación por consecuencia de ser un fracaso. Entonces, si tú te fijas, aparentemente nuestro Estado de Derecho, que mantiene al interior un estado de excepción, tendría que funcionar bajo la idea general de que a la persona se le deberá privar de la libertad una vez que haya un caso de un juicio oral, una prisión preventiva oficiosa, una prisión preventiva que solicite y acredite el Ministerio Público y posteriormente una prisión como pena. Pero en el caso aquí estamos hablando de una anticipación a esa prisión por el simple y llano hecho de que la autoridad necesita investigar. Y aquí entonces pues sí creo yo que este es un gran ejemplo de lo que puede ser un acotamiento a los derechos fundamentales. Ahora, el otro tema que veníamos hablando, toda esta parte de preparatoria en donde se va anticipando la punibilidad, lo vemos muy claramente en lo que era en su momento la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuando nos decía los que se organicen o acuerden organizarse para cometer entre sí los siguientes delitos. Ese es un momento en donde dices, bueno, es que es un acuerdo previo, un concierto, en donde realmente la voluntad o la acción propiamente no se ha exteriorizado. Y ahí ves una característica nueva de este propio derecho penal del enemigo. ¿Qué decir de la reversión de la carga de la prueba, que está muy en boga en el tema de extinción de dominio, que es el afectado quien tiene que acreditar la procedencia lícita de bienes, su actuación de buena fe y que estaba impedido para conocer de su utilización ilícita? Y además, si te fijas, son hechos negativos. Entonces la norma revierte la carga de la prueba para que sea el gobernado quien acredite estas circunstancias. Obviamente el aumento de penas es una característica muy draconiana del derecho penal, pero se evidencia mucho en el derecho penal del enemigo, como sería, por ejemplo, la Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro, que aunque no lo dice, pues prevé una cadena perpetua. Y si aumentas la pena, pues la consecuencia es que reduzcas la posibilidad del gobernado de acceder a un sustituto penitenciario y que la famosa reinserción social de la que habla el 18 constitucional no quede más que en lo que siempre han sido los conceptos que se manejan en el tema penitenciario, buenos deseos. Y propiamente, pues como ves, estamos hablando de un derecho penal de autor, porque hablamos de gente muy peligrosa para la sociedad, estamos hablando de gente muy peligrosa también para el propio Estado. Entonces yo creo que no es que sea necesario que se mantengan, pero es una estructura íntimamente relacionada con el propio ejercicio del poder punitivo. Entonces ahí va de la mano poder punitivo con derecho penal del enemigo, creo yo. Para poder ir ilustrando tanto a quienes nos escuchan como a quienes nos van a observar en este programa, un tanto platicar sobre los fundamentos que tiene Jacobs para después llevarlo un tanto a nuestra realidad actualmente, como lo venías explicando. Muchas veces tú en tus clases dices que el máximo enemigo del derecho históricamente es Jesús, y vas explicando por qué es el arquetipo del derecho penal del enemigo el aplicado a Jesús. Ok, sí, es cierto. Mucho de lo que hace Jacobs al describir el derecho penal del enemigo, parte de lo que describía Hobbes en el Leviatán, creo que es el capítulo 18, donde habla sobre lo que es el delincuente ciudadano y aquel que es un alto traidor. Y que está fuera de el que está fuera. Entonces, el tratamiento diferenciado para algunos delitos y el combate hacia ellos, ese es parte de lo que empieza y de lo cual parte Jacobs. Sin embargo, esas terminologías como de enemigo dentro del derecho pareciera ser que no tiene cabida. O sea, incluso parece ajeno el término enemigo para contemplarlo dentro de un esquema normativo. ¿Qué nos puede decir respecto de esto, de los fundamentos en los cuales parte Jacobs, que es más, creo que de filosofía política, y después encaminarlo hacia lo que es una explicación del derecho, que hay que recordar que él emplea un método a partir del funcionalismo para explicar lo que es el derecho penal del enemigo, cómo lo traslada, e históricamente cómo lo podemos ir planteando, como lo haces tú muchas veces en tus clases, y ya después, si nos haces favor, irlo aterrizando en nuestro caso para que los estudiantes que muchas veces nos escuchan vayan ilustrándose en la práctica cómo está esto del derecho penal del enemigo. Mira, Baldomero, pues efectivamente el Leviatán de Hobbes, en la parte que tú dices, y la relativa, digo, nada más son 4 renglones y me permitiré leerlos. A mí no me gusta leer, pero en este caso es necesario. Dice: a los rebeldes, traidores y demás convictos de lesa majestad no se les castiga según el derecho civil, sino según el natural.
Esto es, no como malos ciudadanos, sino como enemigos del Estado, y no por derecho de gobierno de dominio, sino por derecho de guerra. Entonces aquí Hobbes lo que nos está diciendo es algo muy claro. La institución que se crea a partir del contrato social, que es el Estado, queda regida por un derecho civil, y cuando decimos acá derecho civil es en un sentido muy amplio, no se refiere a la materia que hoy conocemos como el derecho civil, sino al derecho que rige una comunidad, y este es el que debe de regir para los ciudadanos. Pero hay determinadas excepciones, y aquí nos maneja 3: rebeldes, traidores y convictos de lesa majestad. A ellos no se les va a castigar según estas normas, sino van a ser enemigos del propio Estado y evidentemente quedan fuera del Estado. Entonces aquí lo dice él, no es por un derecho de gobierno, es por un derecho de guerra. Entonces lo que nos dice Jacobs de manera muy simple es, hay un tratamiento diferenciado entre un gobernado y un enemigo. Al gobernado le aplico una norma en donde le reconozco todos y cada uno de sus derechos fundamentales. Al enemigo evidentemente le voy erosionando algunos, le voy excluyendo algunos, porque está fuera del pacto social. Parecería que lo que nos está diciendo Hobbes y que retoma en su momento Jacobs es algo muy simple. Él, por una decisión, se autoexcluyó del Estado de Derecho y evidentemente no puede aplicársele el Estado de Derecho. El tema entonces, y aquí viene la gran contradicción, es que si despersonalizamos al enemigo, y ese es el tema, la persona como concepto jurídico la despersonalizamos, pues está compuesta como imputación normativa de derechos y obligaciones. Y si nada más consideramos que él tenga la obligación de responder, pero no tenga un solo derecho, estamos ahí rompiendo y erosionando este gran equilibrio fundamental que debe existir siempre. Entonces es una gran contradicción, y por eso lo que de alguna manera tú decías, lo retomo, mi maestro del doctorado, el doctor Manuel Cancio Meliá, decía que el derecho penal del ciudadano era un pleonasmo, pero un derecho penal del enemigo es una contradicción en sus términos. Y esto efectivamente, ¿por qué? Porque el derecho penal en un Estado auténticamente de derecho se aplica por igual a todos. No hay exclusiones, no hay inclusiones. Pero en un Estado como el nuestro, que es un Estado de excepción, es un Estado bélico en cierto momento, hablar de un derecho penal para enemigos es una contradicción que se viene autodestruyendo. Entonces el derecho penal del enemigo, desde una perspectiva muy racional, pues debe de ser muy criticado en razón de que su esencia es falsa, pero desde una perspectiva pragmática, pues evidentemente tiene muchos vericuetos, tiene muchos ámbitos en los que estaremos platicando en un momento, pero sí creo que, como bien lo decías, esta es la parte importante, este fundamento filosófico del propio Hobbes, y obviamente él también retoma ámbitos del contrato social, ámbitos de Kant sobre la paz perpetua para darle una legitimidad filosófica a esta institución que es muy debatible. Hace rato igual comentaba de que tus clases muchas veces ilustras esto con el ejemplo de Jesús, de que él es el gran enemigo de la historia, para ilustrar esta parte de lo que llamas tú del derecho penal del enemigo. ¿Por qué afirmas esta circunstancia? Bueno, yo lo que he tratado, Baldomero, es de hacer una especie de genealogía al estilo de Foucault de la propia historia del derecho penal del enemigo. Y cuando yo encuentro la figura de Jesús, yo analizo que él tiene determinadas características en su momento histórico para ser considerado un ente peligroso. Y de acuerdo a la propia normatividad que aplicaba en el momento, que esto viene en el libro del Levítico bíblico, y para los hebreos pues no es más que la Torah, había determinados derechos fundamentales, mínimos si quieres, pero derechos fundamentales en ese momento. Uno de ellos era el principio de diurnidad, es decir, los procedimientos debían ser llevados a cabo en el día. Y recordemos, pues todo el proceso de Jesús fue en la noche. Segundo aspecto donde considero que hay una vulneración a esos derechos fundamentales, el Levítico establece que todo procedimiento debía de llevarse a cabo en el Sanedrín, que era el órgano ejecutivo, legislativo, judicial del pueblo hebreo. Entonces, el procedimiento, si recordamos, no se llevó a cabo en el Sanedrín, sino en casa del sumo sacerdote. Y yo siempre le digo a los alumnos muy en broma, es que imagínense que estamos en el juzgado X penal y nos dice el juez, no, pues saben que ya tengo hambre, vamos a llevarnos al procesado a mi casa, vamos a cenar, nos tomamos unas chelitas, después le damos una calentada, ya cuando tengamos el auto de formal prisión o en su caso el de vinculación a proceso, sea uno u otro sistema, pues ya lo regresamos a la cárcel, ¿no? El procedimiento de Jesús, pues evidentemente fue llevado en un lugar diferente al que
al que se determinaba por la propia normatividad. Otro que además es una consecuencia muy lógica y lo tenemos al día de hoy es el principio de los testigos contestes. Cuando se le preguntan a los testigos qué había dicho el maestro de Nazaret, pues unos dijeron que él iba a destruir el templo en 3 días, otros dijeron que él iba a venir en una nube, otros dijeron que él iba a hacer esto, pero nunca hubo una concordancia entre los testimonios. Y finalmente, lo que es más curioso, llega el supremo sacerdote y le dice, bueno, dime tú si eres el rey de los judíos, y él responde, tú lo has dicho. Él nunca dijo, sí, ya claro, o no, ya claro, como debe ser un procedimiento. Él simplemente dijo, tú lo has dicho, y rasga vestiduras y dice, ¿qué más prueba queremos? Entonces, a mí me parece que paradigmáticamente todas estas vulneraciones a derechos fundamentales derivan de que Jesús en su momento era lo que se denominaba un Mesías. Al día de hoy nosotros entendemos al Mesías bajo un título eminentemente religioso, pero en ese momento un Mesías era alguien con un ámbito político. Entonces era alguien que en su momento tenía la posibilidad de derrocar al gobierno romano, si es que se hubiera propuesto el personaje histórico que comentamos. Y esto le permitió a las autoridades del momento hacer esa erosión a sus derechos fundamentales, tratarlo de manera tal que inclusive la muerte en la cruz, si tú te acuerdas, el estipes y el patíbulo, no se aplicaban por delitos de naturaleza religiosa, porque a Jesús le aplican la pena de muerte por una blasfemia. Para los romanos esto no, pues eran pragmáticos ellos, esto no existía en su legislación, sería como la aplicación analógica de una pena. Entonces yo ahí me tomo todos estos elementos y veo que el personaje era peligroso en el momento, y pues todo este reducto de derechos fundamentales que existían en esa etapa de la historia, pues seguramente era innecesario respetarlos. La intención pues fue muy clara, privarle de la vida, cosa que evidentemente sucedió. Actualmente en México se ha implementado, como decíamos desde hace rato, una política que muchos llaman, ejemplifica lo que es el derecho penal del enemigo, con lo que es el combate al narcotráfico y específicamente con los delitos que se establecen después de la reforma en el artículo 19, párrafo segundo, incluso que es lo de la prisión oficiosa y que tiene un tratamiento distinto incluso para su procedimiento y en su caso sentenciarlos. En esta lógica del derecho penal del enemigo, que insisto, dice Jacobs que él no lo propone, que tan solo lo describe, estas descripciones que incluso hemos dicho, o nos has hecho favor de comentarnos, de que no corresponden con algunos términos que pudiéramos estar familiarizados en el derecho, incluso hasta pueden ser contradictorios, muchas veces en lo que corresponde a la filosofía política sí se ha dado al estudio de lo que es el enemigo como tal. Porque en el derecho parece ser que la palabra enemigo, o en esta parte que estudia Jacobs, se reduce tan solo a delincuente. O sea, el delincuente es el enemigo. En la filosofía política sí se ha dedicado el estudio completo de lo que es el enemigo, lo que es la otredad, el otro, el cómo se puede perseguir. Y en muchas ocasiones ahora lo que pareciera ser el derecho penal del enemigo es como una versión moderna de lo que en su momento fueron las guerras justas, que eso de Vitoria, con la defensa que hacía Bartolomé respecto de los indígenas, y en todo ello llevaba implícito algo que denominaban la causa justa. En el derecho penal del enemigo, ¿siempre se lleva una bandera de causa justa? Yo creo que la bandera de causa justa se lleva para darle legitimidad a muchas cosas. Yo recuerdo hace algunos años cuando el titular del Ejecutivo Federal, que gracias a Dios está a punto de irse, sacaba unos spots que decía esto es para que la droga no llegue a tus hijos. Es una causa muy justa, ¿no? Y por ahí damos legitimidad a que haya N número de muertos durante un sexenio. El tema, y creo yo, vendría a caer también bajo un parámetro que no me gusta, pero finalmente lo es. Foucault, cuando le preguntan en Río de Janeiro qué entiende por derecho, dice, para mí el derecho es la manera normativa de hacer la guerra. Y creo que esa definición queda muy ad hoc a lo que vemos en este momento, como lo venías comentando, de este programa de seguridad que tenemos y que tiene que ver con el combate a un enemigo muy claro, ¿no? El Calderón lo ha dicho 1001 veces, el enemigo de México es el narcotráfico. Pero el tema es entonces, si el derecho es la manera normativa de hacer la guerra, pues ¿qué es la guerra? La guerra justa, la guerra santa, la guerra esto. Pues von Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y ahí es donde empiezas tú a darle una unión a los conceptos. Si yo
jurídicamente estoy haciendo una guerra normativa, pues de alguna manera esto es desde una perspectiva muy política, y bajo esta perspectiva política, si invertimos la frase de von Clausewitz, vamos a entender que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, con esta política estamos continuando esa guerra, estamos trabajando desde esa perspectiva justiciera de la que hablábamos, desde esta idea de darle legitimidad, de entender que el derecho penal del enemigo es algo que nos beneficia a todos, cuando en suma el derecho penal del enemigo históricamente solo ha beneficiado a pocos. El mejor ejemplo dirías tú, de esas clases que platico de vez en cuando, pues es que después de Jesús, el siguiente grande enemigo que crea la humanidad o el poder punitivo, pues es la mujer, y entonces le dan la forma de una bruja y crean un documento que se llama el Malleus Maleficorum, el martillo de las brujas, y viene toda esta cuestión que, si lo ves desde la perspectiva histórica, ¿a quién benefició? Benefició a unos cuantos. El que hayan mandado a la hoguera o a ahogar a determinadas mujeres no benefició a nadie en realidad. Y así sucesivamente, siempre el poder punitivo ha necesitado un enemigo que le dé ciertas legitimidades. Y entonces también esta es otra gran característica de lo que platicamos, de esta justicia, pero es una justicia de excepción. Y la justicia por regla tiene que ser de generalidades. Cuando es una justicia exclusiva, ya no es justicia. Y entonces creo yo que es ahí donde se nos cae todo el tema, Baldomero. A mí me parece bastante interesante el tema, pero algo que me causó mucho revuelo y me parece que en términos, hablando desde un principio de igualdad en el derecho, no el derecho del enemigo público genera problemas dentro también del principio de igualdad, como no reconocerlo como un igual y tratarlo diferente, rompiendo y suprimiendo o relativizando las determinadas garantías procesales que ya habían obtenido como individuos. Y la segunda pregunta: nosotros con esta categoría de enemigo no estaríamos rompiendo con los esquemas de humanidad y no reconociendo la humanidad de ese enemigo, porque son dos preguntas que me surgen de inmediatamente en términos de la política criminal, y sobre todo de este tema de la categoría de enemigo. Todavía me causa problema entenderla desde esa perspectiva. Sí, pues mira, evidentemente lo dijiste bien, esa característica de romper un equilibrio, una igualdad de un individuo porque se coloca bajo determinados parámetros, es total y absolutamente vulnerador de cualquier principio pro homine. Y entonces, si nuestro artículo primero constitucional paradójicamente establece que todas las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia deben respetar, preservar, garantizar, mantener los derechos fundamentales que surjan de la Constitución y de los tratados internacionales, todo esto se rompe. Claro que el derecho penal del enemigo es una estructura muy sui generis, porque esa despersonalización es muy parcial. Yo no te considero persona en cuanto a derechos, pero te considero persona en cuanto a obligaciones. Y si entendemos que el derecho, su bilateralidad es, un derecho es correlativo de una obligación, pues nada más tienes obligaciones y no derechos, se está cayendo todo ese esquema. Ahora, ¿por qué todo este tema de enemigos o por qué la concepción de enemigos? Toda esta idea viene del propio esquema de Guantánamo, el famoso enemigo combatiente. Y en Guantánamo, pues las personas efectivamente dejaban de ser ellas, se volvían un mero número, pero ese mero número no tenía un solo derecho, eran solamente obligaciones. Y como siempre lo hacemos, nosotros lo hacemos a la mexicana, no es derecho penal del enemigo, pero a la mexicana. No es un derecho penal del enemigo norteamericanizado, o no es un derecho penal del enemigo continental europeo. Es un derecho penal muy sui generis, que además se agudiza con nosotros, porque América Latina tiene esa gran característica. Se agudizan siempre las estructuras contradictorias, y es donde se empieza a ver con mayor claridad el rompimiento entre lo que es y lo que debe ser, y en donde tienes una política criminal totalmente antigarantista y rompe todo el esquema del que tú hablabas de una garantía individual, y por otra parte la idea, ¿no?, de la doctrina, lo que nos viene diciendo, una política criminológica que no existe, una política que por supuesto debiera ser, y lo que nos está creando, en vez de beneficiarnos, pues al día de hoy se está viendo en resultados nefastos en cuanto a número de muertes se refiere, ¿no? A mí me parece interesante lo que usted menciona sobre Foucault, ¿no? Pero no, nuevamente, el derecho penal del enemigo no implicaría lo que mencionaría Foucault, retroceder a esa parte
del suplicio, de la proporcionalidad, de un retroceso dentro del derecho en esta categoría nuevamente de penal del enemigo, dado que hoy en día se pueden tener otro tipo de políticas de criminales sin la necesidad de la categoría del enemigo, suprimiendo algunas garantías procesales? ¿No implica esta categoría un retroceso? Sí, bueno, de hecho, cómo inicia Foucault, ¿no? El libro de Vigilar y Castigar, haciendo una narración del suplicio del regicida Damiens, y pues pareciera desde una perspectiva muy comparativamente hablando, que estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque a esa persona de la que tú hablas le cortan los miembros, le tenacean ahí el cuerpo, le vierten hierro hirviendo y después queman solamente el tronco aún con vida. Y estamos hablando de alguien que atentó, decía Foucault en su momento, contra la soberanía del gobernante. Y como atentaste contra el soberano, pues mira lo que te pasa. Acá es algo muy similar, y si bien es cierto, ya no puede el Estado caer bajo el parámetro de es que atentaste contra la soberanía, pues se va a lo más fácil, no es que estás atentando contra los gobernados. Y a mi Estado supuestamente me importa mucho la seguridad del gobernado. Y esa es lo que le da cierta legitimidad desde una perspectiva discursiva, como decía Baldomero hace rato retomando a Jacobs. Pero la legitimidad solo es discursiva, porque la legitimidad discursiva tiene límites en la legitimidad pragmática, y es ahí donde el derecho penal del enemigo evidentemente retrotrae efectos al planteamiento dramático que nos hace Foucault en Vigilar y Castigar. En gran parte de esto que hemos insistido, de que enemigo es una palabra ajena a lo que puede ser el derecho, en los desarrollos que se han hecho, por ejemplo, en la filosofía política para poder establecer lo que es la guerra justa, se ha desarrollado bastante sobre el término enemigo. Se dice, por lo menos en la guerra justa, que hay un enemigo justo y un enemigo absoluto. Dice, el enemigo justo, dice, porque aún al enemigo yo le reconozco derechos. Cuando los detengo tienen derecho a ser prisioneros, tienen derecho a que los alimente, en todo caso, poder negociar y devolverlos. Sin embargo, hay la categoría del enemigo absoluto que la filosofía política lo elevan y dicen, bueno, es que el enemigo absoluto se desvaloriza totalmente, pierde cualquier valor. Y una vez perdiendo todo tipo de valor, este extremo dice queda fuera de lo que es la humanidad. Y al quedar fuera de la humanidad, pues me permite el exterminio, me permite acabarlo. Hoy día, un tanto con lo que se lleva en México, esta causa justa parece ser que es lo que llamamos la seguridad y la paz social. Al final, en el discurso, incluso con las actuales leyes de seguridad social que se han venido desarrollando antes de que termine el sexenio de Felipe Calderón, está declarado abiertamente que el enemigo, no el enemigo justo de la guerra justa, sino el enemigo absoluto, despojado de todo valor moral, que puede ser aniquilado, es el narcotráfico y todo lo que denominamos delincuencia organizada, pero encabezado propiamente por lo que es el narcotráfico, que es lo que vendríamos un tanto a caracterizarlo. Esta guerra justa es en contra de lo que es el narcotráfico. Y un tanto surte incluso efectos porque, bueno, se legitima a través de un discurso, como tú lo estableces. A través del discurso, bueno, es que el narcotráfico es el que viene a romper la paz y la seguridad social. Por lo tanto, los hacemos a un lado, quedan totalmente marginados y podemos, ahora sí, atacarlos, incluso quitarles derechos que podría tener un delincuente común. O sea, es decir, delincuente común, te establezco un sistema acusatorio, garantista, te voy protegiendo tus derechos. Pero en cambio, cuando entras dentro de este margen, en este caso delincuencia organizada y los que están en el artículo 19, párrafo segundo del 19 constitucional, pues pierdes cualquier valor. Incluso uno escucha hablar de narcotráfico, trata de personas, secuestro, diciendo, están perdidos de cualquier valor. Incluso cualquier garantía que puede dárseles políticamente, no estoy diciendo jurídicamente, incluso hasta sociológicamente, se justifica, porque los destinatarios al final justificamos dentro de esta situación el que exista una desvalorización a las personas que actualicen ese tipo de comportamientos que se llegan a tipificar como un delito. Ahora, tú decías históricamente, sí, históricamente las políticas de guerra justa llevan a una situación escalonada de violencia. Cada vez va mayor violencia, que al final ni se logra erradicar, ni se logra acabar con el enemigo. Decíamos hace rato que en la época de la conquista,
Vitoria trata de justificar la invasión a través de los postulados de la guerra justa, y Bartolomé es como el gran defensor en contra del derecho penal del enemigo de aquel momento. Y al final ni aniquilaron al enemigo. Hoy día somos un pueblo perfectamente combinado con aquellos grupos indígenas y continuamos aquí. En algún momento en este espacio tuvimos la oportunidad de platicar con Ingroya, el que tiene a su cargo la lucha contra la mafia siciliana, y él nos decía: al final no resolvimos nada. Dice: seguimos teniendo mafia. ¿Tú cómo ves ahora, o qué perspectivas ves de nuestro derecho penal mexicano del enemigo, o el derecho penal del enemigo a la mexicana? El derecho penal del enemigo a la mexicana. Mira, yo creo, y tal vez acá los historiadores me van a pegar, si me equivoco, y ojalá y no nos escuchen muchos, pero bueno. Mira, yo creo que el México contemporáneo puede ser explicado a partir del periodo juarista. Yo creo que previo a todo esto tenemos muchas ideas, muchos ámbitos, muchos puntos, pero creo que el mexicano actual tiene muchos antecedentes en el periodo del juarismo. Y te digo esto: Juárez es el mejor ejemplo de un gran personaje que se legitimó con discursos. Era un conservador que se decía liberal. Ningún liberal dura 15 años en el poder. Históricamente Juárez tiene una cuestión que le llamamos leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron un programa de derecho penal del enemigo ya moderno, ¿no? Olvídate de las leyes de Indias, que fueron el antecedente más remoto. Un derecho penal del enemigo moderno lo encuentras tú en las leyes de reforma. La ley Ruiz de nacionalización de bienes eclesiásticos establecía que aquel curita que se opusiera a nacionalizar su iglesia se le iba a aplicar la pena relativa al delito de sedición. El delito de sedición, de acuerdo a la ley Doblado, se castigaba con pena de muerte. Si tú haces un análisis de esa segunda mitad del siglo XIX, cuántos amparos se concedieron y cuántos se negaron por esta ley, vas a percatarte que todos los resolutivos eran iguales. Único, la justicia de la Unión no ampara ni protege. Así de simple era. El derecho penal del enemigo tiene al día de hoy esas características. Eso que hizo Juárez lo aprendimos muy bien. Creamos nuestros enemigos, exprofesamente les fabricamos una normatividad, y esa normatividad, hazle como le hagas, vas a pasar de un camino al otro para llegar necesariamente al punto que quiere el poder. Mira, hace rato platicaba yo contigo del arraigo. Si te vas al artículo 11 transitorio de la reforma, te dice que el arraigo procede por cualquier delito grave. Y ustedes lo saben. El tema es que el derecho penal del enemigo, te dije hace un rato, es una excepción, pero históricamente ha funcionado una excepción que se ordinariza, una excepción que se vuelve lo tradicional, lo adecuado. Inclusive dijiste tú hace un rato, vemos a los secuestradores y ya prácticamente nos dan miedo. Es algo que dices, ya, la excepción que eran ellos ya se volvió lo cotidiano. La excepción ahí en ese artículo transitorio te está diciendo de una manera muy clara cómo funciona el derecho penal del enemigo en la historia. Tienes normas, por ejemplo, la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, que en su artículo primero, segundo párrafo, prevé un procedimiento inquisitivo porque autoriza al juez a realizar diligencias de investigación para mejor proveer, y entendemos que mejor proveer siempre es fregar de una mejor manera al procesado. Pero oye, esta ley es posterior a la reforma de 18 de junio de 2008. Un sistema que es acusatorio y oral, y de repente una norma posterior a la reforma que es totalmente inquisitiva. Y de ahí tal vez por eso el artículo segundo transitorio de la reforma dice: adoptarán el sistema en la modalidad que determinen, regional o por tipo de delito. Entonces lo que quiero entender que ahí lo que sabía el legislador era que una manera general iba a ser el sistema acusatorio, y por excepción íbamos a tener todas estas cuestiones que iban a estar brincando por acá. El gran problema es que históricamente no vamos a saber si en 20 años lo normal va a ser que tengamos juicios orales pero inquisitivos. ¿Sí? Ese es el gran problema. La historia no sé si por ahí nos va a llevar. A mí me surge una pregunta, y nuevamente en este aspecto de, bueno, ¿hacia dónde va el derecho penal del enemigo en México? Lo cierto es que nosotros en un aspecto político tuvimos 12 años de un partido conservador que detona una guerra contra lo que para ellos vulnera los derechos, los derechos o los principios conservadores. Pero si en un próximo discurso el enemigo ya no es el narcotráfico o aquel que tiene porque se legalizan las drogas,
¿Cómo en México nosotros vamos a tener clara esa categoría del derecho penal del enemigo? ¿Cómo vamos a identificar esos enemigos? Porque usted lo acaba de mencionar muy bien, los enemigos surgen y el Estado también los genera para generar normatividades. ¿Cómo podemos empezar a tener una categoría que nos dé certidumbre y certeza en torno al derecho penal del enemigo? Bueno, el Estado fabrica enemigos y como el Estado fabrica enemigos no podemos individualizarlos de manera muy fácil. Yo siempre he dicho que el enemigo no tiene rostro. Y el enemigo puede ser cualquiera de esta mesa, ¿no? Los enemigos pueden ser cualquiera puede caer dentro de esa categoría. ¿Qué pasaría si dicen vamos a descriminalizar el consumo y el trasiego y todo lo que tiene que ver con las drogas, ¿no? Pues el Estado crearía otro enemigo. Eso es lo que va a pasar. Los norteamericanos son el mejor ejemplo de cómo crear nuevos enemigos. Los norteamericanos durante muchos años tuvieron una guerra fría con ese bloque comunista y ellos eran los grandes enemigos. Cuando se cae este bloque, porque el comunismo es una implosión fabulosa en la historia, pues se vio en la necesidad de establecer enemigos centrales y periféricos, y para ellos el mejor enemigo pues es el terrorismo. Y además, siempre el terrorista no está al interior de los Estados Unidos. El terrorista siempre es una persona que está fuera de los Estados Unidos, que es una persona que tiene una ascendencia árabe o que tiene que ver algo con el Islam o no sé. Siempre esa es la ideología norteamericana. En México pues nos han establecido determinados parámetros, somos un país periférico y evidentemente el enemigo ahora es el narcotráfico, pero si no seguramente después será el secuestrador y será con mayor ahínco la lucha contra el secuestro, y si no es el secuestrador pues habrá que buscar a los tratantes de personas, y si no pues por ahí seguramente inventarán alguna nueva categoría, pero siempre esta es una estructura necesaria para el propio poder punitivo. Entonces no te preocupes, si desaparece se va a aparecer otro tarde que temprano. Otra pregunta que me surge ahora que en este aspecto del enemigo, en un aspecto ahora social, lo cierto es que hoy en México muchos de los problemas que existen en torno al narcotráfico y al narcomenudeo es la imposibilidad del Estado de satisfacer necesidades básicas. Y darle esa categoría de enemigo no genera una estigmatización, porque posiblemente un adolescente que vive en el norte del país, que tiene necesidad, que no encuentra trabajo, que no tiene la oportunidad de estudiar, se une a las líneas del crimen organizado por la necesidad de comer, ¿no? Porque más allá vivimos en un mundo de mercado. Y entonces darle la categoría de enemigo no generaría problemas y estigmatizarlo dentro de la sociedad o dentro de esta categoría del derecho. Bueno, de hecho, siempre en la política etiquetar a alguien y que esa etiqueta sea nugatoria es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que para el Estado no somos, como lo decía Foucault, más que efectos de poder y al mismo tiempo elementos de articulación del propio poder. Pero cuando ese elemento de articulación deja de ser útil, pues habrá que sustituirlo por otro. Entonces, por una parte, si bien es cierto que socialmente ponerle una etiqueta de enemigo a una persona redunda en los más grandes perjuicios que pueda haber, y si retomamos lo que decía Rosa del Olmo en la teoría del etiquetamiento, que son como pasadizos y prisiones para las personas, porque nunca, a pesar de los años que puedan pasar, se lo van a poder quitar, y esa etiqueta los va a ir dirigiendo en la propia vida. También por otra parte, no solamente somos entes económicos, también somos esa estructura necesaria para el poder, y si tú vas a fallar en ese momento, pues seguramente va a aparecer por ahí una persona descabezada, sin manos, privada de la vida, y fue producto de un enfrentamiento entre cárteles y la autoridad nunca sabrá qué sucedió, pero es parte de una selección salvaje del propio capitalismo que vivimos desde las especies. De esto, de las leyes que has venido comentando, por ejemplo, la Ley Federal de Extinción de Dominio, contra la delincuencia organizada, y hoy día las de seguridad social, de la seguridad nacional, se parecen mucho, que hace rato comentamos, e insisto yo en esa circunstancia, de las cuestiones políticas de lo que es el derecho penal del enemigo, cómo se toma el derecho penal del enemigo. Y algo me parece curioso, fíjate, desde la época en la que se justifica lo de la guerra justa en la conquista aquí en México, en un libro de Francisco Vittori, que es Relectio de Iuri Belli, él ahí establece los lineamientos de lo que para él es una guerra justa, y él dice, la guerra justa, me voy a permitir leerlo, los postulados de Vittoria para justificar la conquista,
Dice, en la guerra justa es lícito hacer todo lo que sea necesario al bien público y para la defensa del bien público. Me suena. Y empezamos a ver los artículos de estas leyes de combate que tiene México y parece que estamos leyendo los artículos introductorios. Dice, en la guerra justa es lícito recuperar las cosas perdidas o el valor compensado de las mismas. Dice, es lícito resarcirse con los bienes del enemigo de los gastos de la guerra y todos los daños injustamente inferidos por el agresor. El príncipe que hace una guerra justa puede hacer todo cuanto sea necesario para lograr de sus enemigos la paz y garantizar la seguridad. Es lícito tomar satisfacción de la injuria recibida de los enemigos y castigarlos por esa clase de agravios. Entonces, eso es cómo justificaban en la época de la conquista lo que es la guerra justa. Y cuando lo vemos, aparecen los postulados de nuestra ley de extinción de dominio, nuestra ley de seguridad nacional, nuestra ley contra la lucha de la delincuencia organizada. Y un tanto de la idea, o sea, en el discurso se provoca el miedo, se provoca todo el ambiente para que puedan clavar perfectamente estas leyes. Ya teniéndolas vemos qué tipo de postulados son los que persiguen o las justificaciones teóricas o filosóficas con las cuales se pueden ir sustentando. Pero ¿qué hacer? Por ejemplo, decía hace rato Adelchi, si quitamos estas leyes de lucha o de combate, ¿cuál sería la repercusión que tendríamos inmediatamente en una población? Y te lo pongo por lo siguiente. Algo que sabe, es experto en esas circunstancias, en el sistema acusatorio, por ejemplo, los criterios de oportunidad. Cuando tú explicas, no se te ha pasado el criterio de oportunidad y le dices, es que si el delincuente colabora, aún tratándose de delincuencia organizada, no hay problema, compadre, puede decirte. ¿Esto cómo lo notas tú en la persona? Bueno, es que él hizo esto, participó en esto, y solo porque colaboró a llegar al número 2, 3 o al 1, ¿ya lo vas a dejar libre? ¿Tú cómo ves el quitar ese derecho penal del enemigo a la mexicana de las circunstancias creadas o no creadas de manera artificial o verdaderamente como producto social, esas reglas bajo las cuales se ha combatido a la delincuencia organizada? Mira, Baldomero, retomo antes de contestarte. Foucault decía que la guerra se hace para ganarla, no porque sea justa. Y creo que ahí resume todo lo que dice Vitoria y todo lo que se trata de manejar en esta política criminal. Mira, yo creo que el tema no es eliminar las normas. Yo creo que si existe una ley de extinción de dominio es para un propósito muy claro. Creo que si existe una ley contra la delincuencia organizada es un propósito muy claro, una ley contra secuestros es algo muy evidente. El tema es incorporar esos derechos que están erosionados en la norma. ¿Por qué? Porque si yo desaparezco evidentemente una ley contra la delincuencia organizada, yo que ya he creado un problema y que artificialmente surgió ahora es algo tan natural, pues el Estado se me va a venir patas para arriba. ¿Qué pasa entonces? Pues si yo la desaparezco, pues que voy a tener mayores problemas de los que tengo en este momento. Pero ¿qué va a suceder si yo incorporo derechos fundamentales en favor de la delincuencia organizada? Es decir, si sabemos de antemano que todo tipo de comunicación está prohibido en delincuencia organizada, salvo con el defensor, y establecemos que tengan más comunicación. Y tú me dirás, bueno, es que se van a estar comunicando y van a pedir que secuestren. Bueno, lo siguen haciendo, O sea, no es porque lo diga la norma, simplemente es el aspecto normativo debe de ser un poco más garantista. ¿Qué pasaría si esa ley contra los secuestros incorpora planteamientos del sistema acusatorio? ¿Es esto muy complicado? Yo creo que no. Un juicio acusatorio oral en sus 3 etapas, derivado de esta naturaleza, pues evidentemente si hay una gran investigación policial por detrás, pues tendrá que culminar con una sentencia condenatoria, pero lo que estamos haciendo es que sabemos que al día de hoy el sistema acusatorio se funda en que la policía esté bien capacitada, pero tenemos policías al menos en el Distrito Federal que no están bien capacitados. Y hasta que los tengamos capacitados es cuando vamos a darle el giro a la normatividad. No, hay que generar entonces una capacitación por acá, hay que generar un esquema por acá, y el tema es que la norma no debe dejar de ser garantista. ¿Por qué? Porque querámoslo o no, el principio pro homine aplica por igual a todos. Y ese es el gran tema. Yo creo que no es que desaparezcan las normas, sino que debemos darle un matiz garantista. Mira, por ejemplo, extinción de dominio, que me lo comentabas. Yo te digo que yo como afectado tengo toda la carga de la prueba. La ley del Estado de México, que es una maravilla, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público.
¿Por qué? Porque ya tienen un sistema acusatorio, una policía más capacitada, y entonces allá ponen a trabajar a quien tengan que trabajar. En cambio aquí en el DF, como no tenemos todavía esa policía y estamos acostumbrados que el Ministerio Público no haga nada, pues lo que estamos permitiendo es que sean cometidos en nombre de esta ley varias injusticias. Ese es el tema, vamos a darle una capacitación a todos y vamos a crear normas más garantistas. Y no desaparezcamos, simplemente el producto que tenemos debemos de optimizarlo. Eso es lo que creo yo. Profesor, por desgracia siempre el tiempo apremia, pero una conclusión que nos quiera dejar al respecto de este tema del derecho penal del enemigo. Mira, yo la conclusión que trato siempre de compartir es esta. Bertolt Brecht hace un maravilloso poema por ahí muy conocido que se llama Cuando los nazis vinieron a buscarme. Y entonces empieza y dice que llegaron los nazis a buscar a los sindicalistas y él no dijo nada porque no era sindicalista. Llegaron a buscar a los socialistas, llegaron a buscar a las mujeres y él no decía nada. Y yo creo que así lo podemos decir en este momento, cuando el Estado vino a llevarse a los de la delincuencia organizada, pues yo no dije nada porque yo no soy delincuencia organizada. Cuando vinieron a buscar a los secuestradores, pues también me quedé callado porque no soy secuestrador. Y así sucesivamente. El problema es cuando, al no tener el enemigo rostro, que vengan por los abogados penalistas que damos clase en la Facultad de Derecho de la UNAM, a ver, hay quien nos apoya porque cuando pudimos decir algo no lo dijimos. Y creo que aquí el tema es muy claro, es generar un esquema garantista, una política criminológica que prevenga violencia intersubjetiva y estructural y eliminar esta política criminal autoritaria que hemos tenido ya bastante tiempo y que no nos ha redundado en los beneficios que se esperaban y que evidentemente esto, si se sigue manteniendo, pues a la larga va a ser bastante malo. Bien, agradecemos que haya aceptado la invitación a platicar con nosotros el día de hoy, a compartir tus experiencias, los estudios que has realizado sobre el derecho penal del enemigo. Incluso tienes algunas obras, por favor, si tratas o nos permites que las anuncies aquí en el espacio sobre el tema. Bueno, sí, claro, Baldomero, pues es Derecho Penal del Enemigo, que edita el Tribunal Superior de Justicia y cuya segunda edición sale publicada en el Fondo Editorial del Tribunal ya en el primer mes de 2013, sale la segunda edición. Otra obra que tiene relaciones son los comentarios a la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal y evidentemente el texto de política criminológica. Son los tres referentes del tema, Baldomero. Bueno, pues muchísimas gracias, se los invitamos a que continúen apoyándonos, siguiendo este proyecto académico de los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tratamos de que siempre vengan personas altamente calificadas y capacitadas a hablar de los temas como el de hoy fue el maestro Martínez Bastida. Y las páginas donde pueden conseguir este programa, ya sea en video o en el formato podcast. Pues bueno, en video nos pueden encontrar, ya saben, en el canal de YouTube, ahí poniendo Proyecto Grado Cero, y nos pueden escuchar en nuestros podcasts, que es instanciaultima.blogspot.com. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en iTunes, y pues muchísimas gracias por el tema. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. O estar a favor de las leyes de combate o de lucha. Él dice que tan solo describe, pero no recomienda una prescripción sobre los mismos. ¿Qué opina respecto de estas observaciones que hace Jacobs? Bueno, que como siempre Jacobs, un gran filósofo que nos pretende enredar en demasía, si bien es cierto lo que él dice es yo solo analizo un fenómeno en naturaleza descriptiva, no menos es cierto que él ha sido uno de los grandes impulsores del propio derecho penal del enemigo cuando analiza las famosas normas de flanqueo o la anticipación a punibilidad de actos preparatorios, que es precisamente esa conferencia de 1985 a la cual tú hacías referencia, y él le da cierta legitimidad a esta anticipación de punibilidad, y con esto pues quieras que no es una de tantas características que tiene el derecho penal del enemigo. Estas normas de combate o de lucha, en realidad, ¿qué tanta necesidad se tienen o cuál es la viabilidad de que existan? Suponemos que cada vez que existe una norma de flanqueo o una norma de combate implica necesariamente restricción de derechos hacia quienes vamos a combatir.
vibration, rocking the nation. Life is the answer to all the questions. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy nos encontramos en un episodio de última instancia, donde el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, un tema donde tenemos que profundizar y analizar, que tiene una relevancia a mediados del siglo XX finales. Y pues yo le cedo los micrófonos aquí al maestro Baldomero Mendoza para que nos platique a quién tenemos hoy en la mesa, de qué vamos a platicar y para introducirnos al tema. Bueno, el día de hoy nos acompaña, como ya pueden ustedes observar y escuchar más adelante, que nos van a seguir a través del podcast, al maestro Eduardo Martínez Bastida, buen amigo, compañero de la Facultad de Derecho, especialista en temas en materia penal. Para el caso de que existan, en el caso de México, que mucho se discute, que hoy día es uno de los grandes ejemplos, o por ejemplo también en el caso de Italia, cuando se combatió a las mafias, estas normas se caracterizan por eso, por debilitar o limitar los derechos fundamentales. Sí, pues de hecho esa es la primer gran característica de un derecho penal del enemigo, esa necesidad de reducir, acotar, suspender derechos fundamentales. Creo yo que de manera práctica el artículo 16 constitucional es el mejor ejemplo. Te hablan ahí de un arraigo, y uno de los requisitos, una de las condiciones para que se dé el arraigo en delincuencia organizada, como dice el 16 constitucional, es siempre y cuando sea necesario para el éxito de la investigación. Si interpretamos a contrario sensu, lo que nos está diciendo el legislador es que si no, la autoridad que investiga no arraiga, no priva de la libertad al gobernado y en ese momento lo está investigando, pues la investigación por consecuencia de ser un fracaso. Entonces, si tú te fijas, aparentemente nuestro Estado de Derecho, que mantiene al interior un estado de excepción, tendría que funcionar bajo la idea general de que a la persona se le da derechos fundamentales. Todas estas normas que vemos en un momento determinado en donde los derechos fundamentales aparece que se empiezan a erosionar, a coartar, son producto de una ideología sincretizadora de derecho penal del enemigo. Ahora, si bien es cierto lo que dices, que Jacobs por ahí dijo que él solamente era el nuncio que llevaba malas noticias y que él no había creado nada, no debemos soslayar, no debemos pasar por alto que la teoría de la imputación objetiva, cuando culmina Jacobs hablando de un riesgo jurídicamente desaprobado, pues no es más que el parteaguas para el propio derecho penal del enemigo. De ahí, creo yo, tiene que ver mucho esta doctrina con el derecho penal del enemigo, porque cuando analizamos quiénes son los enemigos, pues precisamente son los entes que son riesgosos para la sociedad. Y el crear un riesgo jurídicamente desaprobado, nosotros a nivel dogmático lo estudiamos como imputación objetiva, pero a nivel pragmático se materializa, creo yo, en un derecho penal de enemistad. De esto que nos platicas, Jacobs insiste mucho en que él jamás hace una propuesta sobre lo que él denomina un tanto una política en el tratamiento de los criminales, o bien en la elaboración, y que el día de hoy nos hace el favor de platicar sobre lo que es el derecho penal del enemigo, o el enemigo en el derecho, o todo lo que pueda platicarnos el maestro, que ha tenido bastante bien a estudiar el tema, que bueno, naciera en 1985 como tal, definido en una conferencia que diera Gunther Jacobs, al definir al derecho penal del enemigo como una situación descriptiva y no prescriptiva, y tantas cosas que el día de hoy, incluso en México, se habla mucho del tema, dada la política de seguridad que ha desplegado los gobiernos panistas, principalmente con el gobierno de Felipe Calderón. Para hacer ese programa, como vemos, está nuestro compañero de Delchi, Baldomero Mendoza, y el maestro Eduardo Martínez Bastida. Pues bien, maestro, ¿qué debemos de entender por derecho penal del enemigo? Y iniciando, ¿por qué se origina el estudio de esta circunstancia? Gracias, Baldomero. Mira, yo quiero entender por derecho penal del enemigo, tal vez tú difieras, que también eres un gran especialista, pero yo quiero entender una construcción normativa, una construcción lingüística artificial que viene de alguna manera a darle legitimidad a la parte reductiva de los derechos.